alegra mucho el estar en esta ocasión para compartir el Evangelio, para llegar hasta ustedes, para que allá en sus hogares, ustedes como familia, puedan reflexionar en el Evangelio de este domingo 28 de febrero del 2021. Y antes de empezar la reflexión, yo quiero decir que doy gracias a Dios, precisamente este último día del mes de febrero, cuando estamos ya casi a pocos días de cumplir un año con la pandemia. Y dar gracias a Dios porque en este año Él ha sido bueno. Ha guardado a las familias de la iglesia, ha guardado a sus hijos. Y cuando el virus ha tocado a uno de sus hijos, la presencia del Señor, el poder del Señor le ha fortalecido. Así que gracias a Dios porque Él nos da el privilegio de ser su pueblo. Y así como escuchábamos el himno que nos invita, ¿quieres tú seguir a Cristo? Pues el tema de hoy es también esa pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, cuya base bíblica está en San Marcos 8, 31 al 38. Y la pregunta es, ¿quieren ser mis discípulos? Este pasaje habla precisamente de esa invitación, de ese llamado del Señor a que seamos sus discípulos. Pero antes de decir sí, yo quiero seguirte, tenemos que entender el verdadero significado de ser discípulos. En estos primeros 8 capítulos del Evangelio de San Marcos se presenta el ministerio de Jesús en Galilea. Y podemos darle una lectura rápida a esos 8 capítulos y podemos ver que Jesús recorrió muchas ciudades alrededor del mar de Galilea. De un lado a otro del mar, Él estuvo caminando, estuvo haciendo la tarea misionera que incluía la proclamación del Evangelio del Reino, incluía enseñanza y también incluía el ayudar a la gente con sus dolencias, con sus necesidades. Ahora, el camino que marca este texto es diferente. Del versículo 31 al 38 del capítulo 8 de San Marcos, nosotros podemos ver cómo Jesús hace un anuncio especial. El pasaje comienza en el versículo 31 diciendo, y comenzó a enseñarles. La enseñanza de Jesús siempre dejaba a los discípulos con una lección aprendida. Pero hoy lo que les da en su enseñanza es toda una noticia nueva, mis hermanos. Porque la enseñanza de Jesús ahora les marca una nueva ruta. Les dice que van a ir en otra dirección. Los discípulos en su mayoría eran originarios de esas tierras. Ahí estaban sus familias, los pescadores, ahí estaban en esas ciudades cercanas. Pero ahora van a dirigirse a Jerusalén. Pero el anuncio de Jesús, de ese viaje a Jerusalén, es el decirles también, ya no vamos a estar en esta actividad especial, ese poderoso ministerio de milagros que hizo, y unos milagros que, por cierto, despertaron la oposición a Jesús entre los que le escucharon. Ahora, como Él va a decir, Él va a sufrir mucho. Va a Jerusalén, pero va a sufrir mucho. Y va a ser desechado o despreciado, especialmente por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Es decir, mis hermanos, quienes lo van a desechar y a despreciar y a menospreciar son los expertos, los conocedores, los poderosos del judaísmo. Entonces, aquí empieza Él a aclararles a los discípulos cuál es el verdadero propósito de su viaje a Jerusalén.
Y es una cosa curiosa que lo mencionábamos hace 8 días, mis hermanos, que precisamente hay 2 historias de ciegos alrededor de este pasaje. Y esas 2 historias de ciegos que reciben la vista también es una manera en que Jesús les señala su ceguera. Porque ellos esperaban un Mesías guerrero, un defensor de los judíos, que expulsaría al imperio romano, que los liberaría de toda esa opresión. Sin embargo, hoy vamos a meditar en ese primer anuncio de 2, donde Jesús les dice que tiene que padecer, que tiene que ser despreciado, que debe morir y resucitar después de 3 días. Y aquí yo quiero enfatizar que en el anuncio donde él dice, es necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Es interesante, les decía yo, cómo los seguidores de Jesús, y probablemente también nosotros, somos a veces, tenemos esa debilidad, que escuchamos un mensaje pero no lo escuchamos completo, porque ellos solo se fijaron en el sufrimiento, en el ir a Jerusalén para sufrir, para ser despreciado, para padecer demasiado, para morir en la cruz, pero no escucharon la parte final que les decía y resucitar. Entonces no sabemos escuchar. Esa es una de las debilidades de los discípulos que se manifiestan en el Evangelio, mis hermanos, y además es una debilidad que todavía nosotros en nuestras iglesias padecemos, la dificultad para escuchar. Y como él lo hace ver también en el Evangelio, es aquello de que vemos, pero no vemos. Somos sordos, aunque tenemos nuestros oídos sanos. La ceguera espiritual, la vista corta, mis hermanos, la miopía cristiana, dicen algunos maestros cuando nos enseñan. Aunque ellos tienen fe, son incapaces de entender lo más importante del mensaje de Jesús. Escuchan una parte, pero dejan de escuchar la parte más importante. Y el tema de hoy es el discipulado, a la luz del mesianismo de Jesús. El Hijo del Hombre entonces se enfrentará al poder, a la autoridad política y religiosa. Va a padecer mucho y va a ser despreciado, como ya dijimos, morirá. Pero el mensaje que ellos no escucharon y al que no le pusieron atención es que resucitará después de 3 días. Ante este panorama, mis hermanos, es difícil para ellos descubrir el propósito de Jesús. Y Pedro es el impulsivo, como lo conocemos, que sale inmediatamente para reprender a Jesús. Imagínense qué atrevimiento del apóstol Pedro, porque no entendió el mensaje y por supuesto también él está dentro de ese grupo de judíos que esperan un Mesías diferente. Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, lo confesó. Fue una cosa que Jesús dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que Dios le reveló a Pedro para que confesara. Pero aún Pedro tiene una idea errónea de lo que es el Cristo, el Mesías, el ungido. Entonces ahora vamos a ver cómo Pedro reprende al maestro, pero también es reprendido por Jesús. Y a todos los Pedros que surgieron y puedan surgir, mis hermanos, en la historia de la iglesia, el Señor les está diciendo o nos está diciendo en este día que nos grabemos esta enseñanza. Ser discípulos no es vivir como ricos, viajar en un avión privado, comer en los mejores restaurantes y hospedarnos en los mejores hoteles. Darnos una vida así no es ser discípulo de Jesús. Es difícil. Nunca, creo yo, que ha habido una reunión en donde los pastores de diferentes confesiones
podamos entender esta realidad, porque están unos predicando esa teología de la prosperidad, donde la vida del cristiano es de riqueza, de abundancia, de prosperidad, pues, como la palabra lo indica. Pero el Señor nos está diciendo hoy una cosa muy diferente. ¿Qué significa ser discípulos? Y lo primero que encontramos en el versículo 34, la enseñanza de Jesús es que lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Muchas veces como líderes cristianos, nosotros nos ponemos en una posición en donde se nos tienen que poner comodidades, donde se nos tiene que rendir hasta cierto punto adoración, en donde no podemos ajustarnos a las precarias situaciones de algunas iglesias, sino que tenemos que tener todos los recursos a la mano. El Señor dice, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo. ¿Y qué significa negarnos a nosotros mismos? Tenemos que reorientar nuestra vida, mis hermanos, de manera que no busquemos nuestros propios intereses o nuestra propia comodidad, sino que busquemos los intereses del reino de Dios y de Cristo. Fíjense que el reino de Dios es dar. Y nosotros muchas veces entendemos que trabajar en el reino de Dios es recibir. Ahí está un sencillo ejemplo de la confusión que hay en nosotros cuando no hemos entendido el significado de ser discípulos. Entonces nosotros podemos ser pastores, profetas, apóstoles, como se hacen llamar algunos, o pastores y pastoras, como nos hacemos llamar nosotros, pero colocados en un sitial muy alto, como el Señor nunca buscó. Ser discípulo es negarnos a nosotros mismos, y eso significa también olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros en reuniones de nuestra iglesia en donde hay líderes buscando que se haga su propia voluntad y no esperando que se haga la voluntad de Dios, no aceptando incluso la voluntad de Dios expresada en la mayoría, cuando esa voluntad de Dios expresada por un voto mayoritario no va de acuerdo a lo que ellos propusieron, porque ellos están cerrados en sí mismos, buscan sus propios intereses y buscan que se haga su voluntad. Entonces tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, aprender a dar más que a recibir. La segunda cosa que Jesús dice es que hay que tomar la cruz. Y por supuesto esto no se interpreta literalmente como que cada discípulo tendrá que caminar y hacer ese recorrido que Jesús hizo con la cruz hacia el Gólgota. El mensaje aquí, mis hermanos, es de humildad, de humillación. Hoy en día la cruz es victoria. Muchos cristianos evangélicos, protestantes, rechazamos la cruz. No queremos nada que tenga que ver con una cruz, mucho menos la queremos en el templo. Pero en sí, en nuestros himnos, en nuestros cantos, la cruz es un símbolo de victoria. Pero esa victoria es en identificación con el reino de Dios, de manera que nosotros también estemos dispuestos a sufrir, pues haciéndonos enemigos del mundo, vamos a enfrentar oposición, burla, enemistad. Así que nosotros tenemos entonces, mis hermanos, que desconfiar. Así como lo digo, tal vez pongámoslo entre comillas, pero desconfiar cuando todo el mundo nos aplaude. Desconfiar como cuando líderes cristianos todo el mundo nos está adulando. Desconfiar cuando como pastores o como ancianos o diáconos todo el mundo está de acuerdo con nuestras palabras y con nuestros hechos. De repente no lo estamos haciendo como debe de ser, porque el Señor lo hizo, el Señor Jesús lo hizo como debe de ser, conforme a la voluntad de Dios, y fue rechazado. Así que esta actitud de humildad, de aceptar lo que venga,
porque la palabra del reino causa oposición y que nosotros estemos dispuestos a sufrir esa oposición y a de alguna manera, como les decía, hacernos enemigos del mundo. Seguir al Maestro también es una demanda del Señor Jesús. Es decir, Él decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, el seguir al Maestro, el seguimiento de Cristo es la tercera demanda, al menos en este pasaje. Y parece fácil. ¿Quién no va a querer caminar con Jesús en su ministerio galileo? En ese tiempo de hacedor de milagros, en ese tiempo de maestro admirable que enseñaba en la sinagoga o en el monte y la gente no miraba pasar las horas por escuchar a Jesús. ¿Quién no quiere ser un seguidor de Jesús así? Sin embargo, también a la luz de ese anuncio, que ahora comienza una nueva ruta, va a Jerusalén. Seguir al Maestro implica también ir hacia el sufrimiento, hacia las burlas, hacia el rechazo, hacia el dolor, hacia la muerte. El discípulo es llamado entonces a seguir a Jesús en estos mismos pasos, en el camino de dolor, hasta la muerte. Y fíjense que esta muerte de Jesús es por otros. No muere por él para salvarse él, sino por salvar a otros. Por salvar a otros que además son pecadores o somos pecadores. Es decir, por salvar a los pecadores. Por eso la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que la palabra de la cruz es locura. Parece locura para mucha gente. ¿Cómo es posible que alguien muera para salvar a los pecadores? ¿Verdad? Pero la vida cristiana es entrega, mis hermanos. Es la decisión de ir por el mundo bajo estos tres principios del discipulado cristiano que Jesús nos está marcando. Y fíjense que en el capítulo 8, versículos 31 en adelante, comienza el camino a Jerusalén. Pero antes están las enseñanzas. Y quiero tomar las palabras de un comentario que leí, que dice que Jesús ya enseñó lo que es ser cristiano y ahora Él lo va a poner en práctica. Por ejemplo, Él enseñó que si nos golpean en una mejilla hay que poner la otra. Enseñó ese tipo de humildad. Ahora va Él humilde a Jerusalén. Y recordémonos cómo dice el profeta Isaías, ¿verdad? Que ante sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca, no se defendió. Aún él le estaban imputando delitos o faltas que no había cometido, pero no se defendió, fue humilde. Él había enseñado que hay que amar a nuestros enemigos y él mostró amor aún por aquellos que lo rechazaron y aún por aquellos que se burlaron. Es decir, no todos, mis hermanos, somos capaces de caminar en el discipulado cristiano, en la vida cristiana, siguiendo a este Jesús que va hacia la cruz. Porque no todos somos capaces de negarnos a nuestras propias prioridades o metas de vida, ¿verdad? Y sin embargo, entendiendo las limitaciones, empecemos a seguir, a escuchar y a aceptar ese llamado de Jesús. Aceptemos que Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna. Nosotros podemos seguir el camino de la riqueza, el camino de la popularidad, pero el camino seguro que nos lleva a la vida eterna es el camino de la cruz, que Jesús ya recorrió por todos nosotros, pero que ahora a nosotros nos toca también de alguna manera imitar ese caminar de Jesús, en humildad, en búsqueda de paz y de justicia. Que el Señor nos ayude para que en este tiempo nosotros caminemos como Él nos está invitando.